Buenas tardes, mi nombre es Karen Dana Peña, yo soy estudiante de Instituto, estoy estudiando la carrera de Administración de Salud Ocupacional, estoy cursando séptimo semestre. El día de hoy yo vengo a grabarles este video acerca de una capacitación de ruido. ¿Pero qué es el ruido? El ruido es más un sonido o ruido inarticulado, sin ritmo, sin armonía, que genera molestias y daños en la audición de las personas. Para entender un poco más de qué es el ruido y sus causas nocivas, vamos a ver el siguiente video informativo. Pareciera que la palabra contaminación estuviera referida a ciertos elementos como la tierra o el agua, pues casi todos olvidamos que también existe la contaminación auditiva, que perjudica la salud de cientos de personas. Esta es casi prácticamente ignorada en todos los países del mundo, lo que la convierte en un problema silencioso pero muy perjudicial. Se llama contaminación auditiva al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una zona determinada. Este término es estrechamente relacionado con el ruido debido a que ésta se da cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos, fisiológicos y psicológicos para una persona o grupos de personas. Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas a las actividades humanas por el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las industrias, entre otras. Los efectos psicológicos que produce el ruido ocasionan en el hombre dolores de cabeza, pérdidas de sueño y de apetito, así como infecciones y molestias. En los trabajos en los que los hombres están expuestos a un ruido intenso, les puede provocar un rendimiento más bajo de lo normal. Los efectos psicológicos y patológicos que causa el ruido son sorderas profesionales, fatiga auditiva, traumatismo acústico y el encubrimiento. En realidad, de una manera u otra, todas las personas estamos expuestas a este daño. Sin embargo, es mucho más fácil darse cuenta que quienes viven en zonas de una alta intensidad de ruidos, es decir, zonas aledañas a aeropuertos o avenidas que sean muy transitadas, serán las más vulnerables y las que siempre deben acudir a hacerse revisar sus oídos. Esta es una prueba realizada por especialistas que permite saber cuál es el nivel de intensidad de decibeles que tenemos y también de las frecuencias. Esto quiere decir cuáles son los que se deterioran más rápido, las frecuencias graves o las agudas. ¿Sabes que puedes evitar causar más contaminación acústica? No uses las bocinas del coche innecesariamente. En algunas áreas como hospitales y campus universitarios es prohibido usar la bocina por estar consideradas como zonas silenciosas. También evita poner la música a volumen muy alto, la cual no solo lastima tus oídos, sino los de los demás. Los motores y máquinas de vehículos también producen ruidos fuertes cuando no se les da el mantenimiento apropiado. El mantenimiento apropiado debe ser llevado a cabo para un mejor desempeño de la máquina. Si estás trabajando en un área donde hay ruidos fuertes, debes usar tapones de oído o auriculares para evitar la pérdida de audición. Cuando vayas a los parques temáticos y sitios similares, evita subirte a aquellas atracciones que producen mucho ruido. Todos podemos evitar la contaminación auditiva. ¿Cómo vas a hacerlo tú? Según lo que les explicó el video, pudimos ver qué es el ruido, cuáles son sus efectos nocivos sobre la salud, qué personas están más expuestas al ruido, como nos explicaba en el video, decían las personas que están más expuestas, que viven cerca de zonas obreras o de calles muy transcurridas. El sector obrero también está expuesto a mucha cantidad de ruido diariamente, entonces pudimos ver que esas son las poblaciones más expuestas a ruido. También pudimos observar en el video los efectos nocivos sobre la salud y los daños que causa en las personas. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de ruido. Primer tipo de ruido, el ruido continuo, que permanece ahí, constante. Para saber cuándo es un ruido continuo, entonces tenemos que hacer una medición de 1 minuto donde el nivel de decibel debe ser igual o menor a 5. Entonces podríamos determinar que eso es un ruido continuo. Eso. Segundo tipo de ruido, uno continuo fluctuante. Es un sonido, un ruido que
Al hacer la medición por alrededor de 1 minuto, va a cambiar no tan drásticamente en sus niveles de decibeles y siempre va a ser mayor a 5 decibeles, entonces podemos determinar que es un ruido continuo fluctuante. El último tipo de ruido, el tercer tipo de ruido, es de impulso o de impacto, que los niveles de decibeles son demasiado altos y que se presentan por un corto tiempo, como lo puede ser una explosión. El siguiente punto son las características del ruido. Para saber cuándo es un ruido, tenemos que tener en cuenta y muy presentes estas siguientes 3 características. La primera característica es la intensidad, el nivel de intensidad que genera este ruido. Por lo general, un ruido de 80 decibeles por un periodo de largo tiempo no generará daños graves en la salud de las personas, pero un ruido de más de 80 decibeles en un periodo prolongado de tiempo puede generar daños muy nocivos en la salud, como lo puede ser una pérdida total del oído. Esa es la primera característica que debemos tener en cuenta, la intensidad del sonido, los niveles sonoros que él presenta. La segunda característica es la frecuencia del sonido, es el número de oscilaciones que el sonido o el ruido tiene por segundo. Entonces de ahí podemos determinar la frecuencia de esto. La característica es el timbre. El timbre es fundamental para saber de dónde provienen los sonidos, porque de ahí podemos determinar o individualizar los sonidos y saber de qué cosa proviene o qué lo está generando. Entonces la tercera característica súper importante de un ruido es el timbre. Ahora, como siguiente punto, vamos a determinar los límites permisibles de ruido según el tiempo de exposición al que se esté expuesto. Un límite de ruido de 80 decibeles o inferior a este por un periodo prolongado de 24 horas, o sea, lo que significa todo el día, no nos va a afectar la salud gravemente. De pronto podamos tener molestias como dolor de cabeza si nos exponemos a un ruido continuo, pero no generará daños en nuestro oído o en nuestro sistema auditivo, no lo genera. La posición de ruido que sea mayor a 82 decibeles, lo recomendado son 16 horas máximo de exposición para que este no genere un daño en nuestro sistema auditivo. Para un nivel de 85 decibeles, el máximo tiempo de exposición debe ser de 8 horas diarias para que este no genere un daño contundente en nuestro sistema auditivo. Para una exposición de 88 decibeles, lo máximo son 4 horas diarias, lo mismo para que este no genere daños en nuestro organismo. Para un nivel de 91 decibeles, que ya estamos hablando que en lo general de pronto algunas máquinas en el sector obrero, en el sector de construcción o en el sector minero, lo máximo de exposición diaria debe ser de 2 horas. Para un nivel de decibeles superior a 94 decibeles, el máximo tiempo de exposición debe ser 1 hora diaria para lo mismo, para que este no genere un daño en nuestro organismo. Si superamos ese tiempo de exposición, podemos estar viendo serios problemas con nuestro sistema auditivo, podemos estar teniendo graves consecuencias en nuestro sistema auditivo. Para niveles superiores de 94, como lo son 97 a 100 decibeles, lo recomendado es de media hora a un cuarto de hora diaria, que estos ya son niveles excesivos que lo generan las grandes industrias o máquinas que de pronto pueden estar en muy mal estado o no pueden tener un buen mantenimiento, entonces generan niveles extremadamente altos de ruido, con los cuales sí claramente se va a ver afectado nuestro sistema auditivo, nuestra audición, y podemos estar perdiendo nuestra audición por completo. Medidas de prevención y control del ruido, los primeros instrumentos que debemos tener en cuenta son los sistemas de medición o los instrumentos que nos van a ayudar a medir para que el nivel de ruido, saber si es adecuado, si no es adecuado y saber qué medidas debemos tomar. Como primer instrumento de medición tenemos el sonómetro. Él mide los niveles de presión en decibeles, entonces nos va a decir qué presión en decibeles está generando para saber si esta es adecuada o no es adecuada para el trabajador o para la persona que esté expuesta a este nivel de ruido. Como segundo instrumento
tenemos el analizador de frecuencia. Este mide las frecuencias del sonido, si varían, si no varían y qué medidas preventivas debemos tomar según el resultado que él nos arroja. Como tercer instrumento de medición tenemos el dosímetro. Es un sonómetro integrado que indica la dosis total del ruido, o sea que ya es un instrumento más especializado que no solo nos va a medir la presión, sino también nos va a medir las frecuencias al mismo tiempo para sacar solo un resultado completo. Cuando ya vamos a comenzar a analizar las mediciones para generar una matriz de riesgos y peligros y empezar a identificar los peligros que nos generan los ruidos, tenemos que tener en cuenta tres pasos muy fundamentales, como la fuente, el medio y el trabajador, que es el último, es el más afectado y es en el que debemos centralizar todos nuestros esfuerzos. Entonces, lo primero a identificar es la fuente del ruido, lo que nos está generando el sonido y qué cosas podemos arreglar ahí. Puntos muy importantes a tener en cuenta es, primero, los diseños de las máquinas, si se trabajan con ellas. Entonces, los diseños de las máquinas son muy importantes, igual que su mantenimiento. Una máquina con poco mantenimiento o sin mantenimiento continuo puede generar niveles de ruido excesivos y nocivos para la salud. Otro punto fundamental que debemos tener en cuenta es la reducción de concentración de máquinas. Muchas máquinas concentradas en un mismo lugar generan niveles excesivos de ruido. También otro punto muy importante en las máquinas es el uso de amortiguadores. Los amortiguadores generan que la máquina no genere un choque como tal y entonces el ruido va a disminuir considerablemente. También debemos tener en cuenta lo que ya les había comentado, el mantenimiento correctivo y preventivo, para que las máquinas no generen niveles excesivos de ruido y pueda ser un nivel acorde al trabajo, al trabajador y al ambiente. El siguiente punto que debemos tener en cuenta es el medio, cómo están distribuidas las máquinas, ¿sí? Lo que les decía en el punto anterior, un sitio con muchas máquinas encerradas en un solo lugar genera niveles excesivos de ruido. También debemos tener en cuenta los espacios abiertos, que entre más abierto sea el espacio, más disminución de ruido va a haber. Entre más confinado sea el espacio, se va a concentrar más el sonido en un solo lugar. También debemos tener en cuenta el aislar la fuente del ruido. Muchas máquinas permiten que en su motor o en su fuente de ruido se pueda aislar, hacer un cerramiento de este para que los niveles de ruido disminuyan considerablemente. También debemos tener en cuenta el utilizar materiales absorbentes de ruido como lo es el licopor, el caucho y el corcho. Son tres materiales súper importantes que se deben implementar que son absorbentes de ruido, o sea que disminuyen el ruido considerablemente, hacen como una barrera entre el ruido y la persona que lo va a recibir. También un punto muy importante que debemos tener en cuenta es que si vemos que nuestros trabajadores están expuestos demasiado a los niveles de ruido y que no solo están expuestas las personas que operan las máquinas como tal, sino que a veces están expuestas personas que están en el entorno, podemos considerar el trabajar en horas no tan concurridas por otros empleados para que menos trabajadores se vean afectados y se pueda llevar mejor y más eficiente el trabajo. Ahora sí, como último punto, tenemos que tener en cuenta el trabajador, la persona que va a estar expuesta al ruido. En este punto debemos tener varios factores en cuenta, como lo es el primero y uno de los más importantes, ver qué tan necesaria es la exposición del trabajador al ruido. Hoy en día hay muchas máquinas que permiten que la máquina esté allá y ellos tengan acá como una especie de control remoto y no estén cerca tanto del ruido. Entonces vamos a ver que el plan trabajador va a estar menos expuesto a la exposición de ruido y va a ser mucho más satisfactorio su trabajo. Otro punto que también debemos tener en cuenta, hoy en día existen cantidad infinitivas de cabinas insonorizadas que aíslan al trabajador del ruido, lo protegen, generan una barrera entre él y el ruido externo. Podemos considerar que estas cabinas insonorizadas son implementadas hoy en día en casi todas las máquinas, por ejemplo, como lo son las retroexcavadoras modernas, ellas ya traen cabinas insonorizadas implementadas, sus vidrios son especiales para reducir los niveles de ruido.
Entonces, cuando el trabajador entra a su máquina y cierra la puerta, él se aísla completamente del ruido que la máquina produce externamente. Estos son opciones y medidas preventivas muy viables, tanto como para la empresa como para la satisfacción del trabajador. Otro punto que también debemos tener bien en cuenta es ver qué tan considerable es la reducción de la exposición de tiempo de ruido al que va a estar expuesto el trabajador. Entre menos tiempo esté expuesto, va a ser mucho mejor el trabajo y va a estar menos expuesto a enfermedades o a causas en su sistema auditivo. Otro punto también súper importante es la rotación de personal o la rotación de puestos que estén expuestos al ruido. No todas las máquinas generan el mismo ruido y si podemos considerar que los trabajadores sean rotados semanalmente, quincenalmente o cada que la empresa determine sean rotados de sus puestos para que estén variando sus niveles de exposición, va a ser mucho mejor. También tenemos que tener en cuenta y capacitar a nuestros trabajadores en el uso correctivo de los elementos de protección personal, que son bastante importantes cuando ya hemos determinado otras medidas preventivas y nos queda como último recurso el uso de elementos de protección personal, que es completamente obligatorio en todas las empresas y para todos los trabajadores. También debemos tener en cuenta realizar exámenes periódicamente auditivos para saber en qué condiciones de audición se encuentra nuestro trabajador. Como lo pudimos ver en el video, con los efectos de la salud y las causas que este genera, podemos ver unos de los más claros, que es el estrés, la sordera momentánea, el dolor de cabeza o migraña, los trastornos del sueño, la pérdida de atención y la ansiedad. Son enfermedades que se generan a causa del ruido al que nuestro trabajador está expuesto. Entonces, al tratar de evitar lo más posible estas enfermedades, la calidad de vida va a ser mucho mejor y la efectividad en las empresas va a ser mucho mayor. Ya por último punto tenemos los elementos de protección personal, que en este caso son dos de los más importantes y que siempre debemos tener en cuenta de entregar a nuestros trabajadores que están expuestos al ruido. Los primeros son unos tapaoídos, unos taponcitos que deben venir así, selladitos, se le debe entregar así al trabajador pues, por cuestiones de higiene. Esos taponcitos, estos tapaoídos, se deben insertar en los oídos, deben ser de uso personal, no pueden ser compartidos o que un trabajador se le prestan al otro, no. Estos deben ser de uso personal, ya que van en la parte de adentro de las orejas y sirven para aislar el ruido de nuestros oídos. Los segundos y más comunes son estas orejeras o tapaoídos, también se les llama, que sirven para también aislar el ruido. Lo recomendable es que los taponcitos se introduzcan primero en las orejas y encima se pongan estos para mayor protección de los oídos de nuestro trabajador. Estos se utilizan así, en una forma de diadema. Estos aíslan el ruido de nuestros trabajadores y son los que se utilizan más comúnmente. Ellos tienen unas normas técnicas que los rigen para su elaboración y su distribución. Deben tener un caucho, un cauchito suave al contacto con la piel, que tenga una especie de espumita por dentro para que sean cómodos para los trabajadores también. Deben ser expansibles, deben ser acá expansibles para los diferentes tamaños de cráneo de nuestros diferentes trabajadores, deben ser expansibles en ambos oídos y estar en buen estado. Estos también son de uso personal, los deben prestar entre los trabajadores. Estos dos son los elementos de protección personal para el ruido. Bueno, pues ya esta fue mi capacitación acerca del ruido. Espero les guste y hasta la próxima ocasión. Hasta luego.